Retomamos el contacto y le damos las buenas noches a la diputada Cecilia Aguiluz. Gracias por acompañarnos, diputada. Se termina de votar en la Junta Departamental de Salto el hecho de que muchas de las cosas que ya tomaron autoridad pública sean enviadas al Tribunal de Cuentas. Así es, hace unos minutos se terminó de votar, recién nos comunicaban nuestros ediles que se terminó de votar en la Junta Departamental el envío de todos los antecedentes de esta denuncia a lo que es el Tribunal de Cuentas. Y bueno, y se sigue evaluando la posibilidad de hacer una comisión investigadora al respecto, que se viene evaluando por parte de los... ¿Qué es lo que denuncia el Partido Colorado, usted en particular? Denuncian, por un lado, las licitaciones abreviadas, que fueron lo denunciado en una primera instancia, y por otro lado, seguidamente, la compra con supuestas irregularidades. ¿Así está bien definido? Sí. Nosotros, ahora ya la Junta lo denuncia, ¿no? Porque a partir de ahora, con la votación, incluso salió por 18 votos, o sea que solamente el Frente Amplio no votó el envío de todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas. La denuncia queda convalidada de alguna manera por la Junta Departamental de Salto, con el envío de todos estos antecedentes. Por lo tanto, ¿votaron los independientes también? Sí, nos acaban de avisar que por 18 independientes, votos. blancos y los colorados. Se sumaron al planteo los ediles independientes y el Partido Nacional. Así que eso me parece que es muy saludable. En realidad hubiese sido mejor que hubiese sido enviado por todos, porque si uno no tiene nada para ocultar, estas cosas normalmente en la Junta se hacían por unanimidad en otros tiempos. Bien, ¿qué es lo que denuncia el Partido Colorado en una primera instancia? Bien. ¿Qué es lo que le llama la atención? Nosotros lo que nos llama la atención, en primera instancia, esto parte por un análisis de 6 licitaciones que nosotros pedimos, las cuales fueron fraccionadas para evitar el proceso de licitaciones públicas. Esto es así, cuando una licitación supera determinados montos establecidos por el TOCAF, tienen que hacerse procesos especiales. Uno de ellos es la licitación pública. Una licitación pública es una licitación realmente importante que tiene que ver con los montos, que tiene que ver con el tiempo y que tiene que ver con los órganos de contralor que tiene necesariamente y legalmente que intervenir en todo el proceso licitatorio. Estos órganos de contralor son nada más ni nada menos que el Tribunal de Cuentas como organismo. Por lo Estamos tanto, hablando de que los órganos de contralor es evidentemente para que las licitaciones sean transparentes. Por supuesto, pero aparte ilegales. Pero aparte un requisito legal, exacto. Entonces partimos de esa base. Vos querés hacer una licitación que excede determinados montos y sabés que tenés que hacer una licitación ¿De cuánto es ese pública. monto que tiene que exceder? Arriba de los 7 millones de pesos ya tendría que haber sido una licitación pública. En este caso se otorgaron licitaciones en un caso por unos 30 millones de pesos y en el otro caso por unos 50 millones de pesos. Estamos hablando en total de unos 80 millones de pesos, donde se terminan otorgando además por 30 millones por encima de los montos menores que se habían presentado en esas licitaciones. De todas maneras, alguien dijo de que eso puede llegar a ser legal porque quien llama a licitación puede optar en base a las referencias también de la empresa. Por supuesto, eso puede pasar en una licitación, pero no siempre, para que la gente entienda, no siempre se tiene que elegir a quien haya cotizado más bajo. Es que no tiene por qué elegirse por precio, eso es perfectamente normal que pase en las licitaciones. Lo que sí está claro que en estos casos se descartaron empresas que en uno de los casos, por ejemplo, presentaba ofertas por 3 veces menos del precio que lo hace la empresa que ganó, desde nuestro punto de vista, descartadas arbitrariamente. Pero para ir al proceso, ¿el proceso cómo se inicia? Bueno, si vos te pasás de 7 millones de pesos o de X millones de pesos, tenés que ir a hacer una licitación pública. ¿Qué hace la Intendencia? En vez de hacer el proceso de licitación pública, hace 3 licitaciones abreviadas. Por el mismo valor. Hace 3 licitaciones abreviadas, por ejemplo, agarra un tramo de ruta de 9,6 y lo divide en 3, tramo 1, tramo 2, tramo 3. Hace la compra de un aditivo estabilizante para el mismo lugar, para la misma zona, para el mismo proyecto, el mismo material, todo lo mismo, y lo divide en kilómetro tal y kilómetro tal, cuando en realidad lo hace en el mismo momento. Uno puede decir, bueno, se fraccionó porque... El fraccionamiento es por el total de la obra. El total, vos tenés esta copa y vos en vez de comprar la copa decís, primero compro el pie, después compro esta parte, después compro esto, pero lo hago todo hoy. Porque eso es una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención cuando pedimos.
Porque no es que me di cuenta primero que tenía que comprar la parte de abajo, después la parte de medio y después la parte de arriba. No, no, no. Yo ya sabía que iba a comprar la copa, pero decidí comprar en 3 partes hoy. Pero de todas maneras, desde el gobierno departamental se aduce y se dice, un poco respondiendo al planteo ese, nosotros sabíamos que esto iba a suceder y lo abreviamos porque sabíamos que en definitiva nos pasábamos. No, no, lo que el gobierno departamental dice no es eso. Lo que el gobierno departamental dice es, como estaba apurado decidí fraccionar. No es lo mismo, y lo dice por escrito. A pesar de que tuviera observaciones. Pero es que no es una observación, no es legal, no lo podés hacer de esa manera. Tú no podés voluntariamente fraccionar el gasto. Lo hacemos a pesar, la definición no sería, lo hacemos a pesar de que el Tribunal de Cuentas nos observe, no lo podrían haber hecho porque no es legal. No es legal, no es un tema simplemente de una observación del Tribunal de Cuentas, no es legal. Tú tenés que hacerlo con determinado procedimiento porque así lo establece la ley. Y no podés evadir ese procedimiento, tenés que hacerlo de esa manera. No estamos hablando de algo que uno pueda optar. Es un tema legal y lo tienen que hacer así, como tiene determinadas formalidades que se tenían que haber cumplido y que en este caso no se cumplieron. Sabiendo que el tramo era ese, que el material que se iba a pedir era determinado y que eso salía determinados millones de pesos, de todas maneras se decide fraccionar. Entonces fue intencional el fraccionamiento que hace la Intendencia. Pero además lo dicen claramente cuando nos contestan el informe. Nosotros estábamos apurados y decidimos fraccionar. Eso es lo que termina contestando el director de obra, firmado también por un abogado. Yo traje la contestación acá. No fue posible realizar una licitación pública por los tiempos que esta implica. Esto legalmente es un disparate. Porque los tiempos que implica son los tiempos legales y vos no podés ir a hacer primar tu voluntad personal por encima de la legalidad. Las intendencias que fraccionan saben que están incurriendo en una ilegalidad, pero además saben los funcionarios que hacen estas cosas que tienen responsabilidades, pero además las contrataciones a través de esto pueden terminar hasta con la anulación de los contratos. Bien, a eso apuntaba la próxima pregunta. La gente se puede plantear, ¿qué es lo que le preocupa al Partido Colorado más allá de denunciar un acto ilegal del gobierno departamental? ¿O cuál sería la meta y el objetivo de denunciar esto? Nosotros primero denunciamos presuntas irregularidades y pedimos que los órganos que fueron evadidos voluntariamente por la Intendencia, porque la Intendencia resolvió evadir los órganos de Contralor, tomen conocimiento de esto y se expidan. Administrativamente hay una falta grave desde nuestro punto de vista y el Tribunal de Cuentas dirá si esto es legal o no es legal. Nosotros tenemos nuestra opinión. Aparte de eso, nosotros hicimos una denuncia penal por este tema, porque tiene que ver con la implicación que desde nuestro punto de vista esto tiene, primero en el perjuicio que tiene en el erario público. Acá se destinan todos los recursos que podían haberse destinado para la caminería rural y que se podían haber destinado para el FDI, o sea, para hacer obras en Salto, para terminar, por ejemplo, la obra, entre otras cosas, del Calafí que quedó trunca, se utilizan todos esos recursos para hacer estas 2 licitaciones públicas en forma de 6 licitaciones abreviadas. Entonces también hay una discusión de cómo se hizo la utilización de esos recursos. Porque esos recursos en realidad tienen un destino que se decidió políticamente meterlos todos en una bolsa y hacerlos de esta determinada manera, prohibiendo a Salto de otras obras que en realidad ya estaban programadas y aprobadas también por el FDI. Usted dijo algo que es importante destacarlo, y se ha dicho en esta mesa, ha sido una decisión política que le echó a hacerlo de esa manera. Ha sido una decisión política y ha sido una decisión que tiene responsabilidades, no solo políticas desde nuestro punto de vista. Sino legales. Sino legales. Políticas y legales. Porque uno puede discutir políticamente si los recursos van para acá o van para allá, y eso está en el diario de la actividad política, pero acá nosotros vamos hacia la legalidad de todo esto. Porque no nos olvidemos que acá la Junta está cumpliendo en el día de hoy con el órgano de Contralor que le fue evadido por no cumplir con los procesos de licitación pública, si no la Junta también hubiese tomado conocimiento de esto. Las publicaciones se tendrían que haber hecho de otra manera. Las empresas fueron vulneradas al haberse hecho este proceso licitatorio. Las empresas que podían haberse presentado. Hay un montón de elementos que se evadieron en esto para, en definitiva, seguir una voluntad política que en realidad tiene, desde nuestro punto de vista, consecuencias legales. ¿Hubieron benefactores
en estas licitaciones? Yo creo que eso es lo que tiene que determinar la justicia. Pero ustedes también le dan herramientas a la justicia para que investigue justamente si no, no hacemos la denuncia. Para ustedes sí yo tuve 10 años en la Junta, hace años que estoy en la actividad política, he hecho muchos pedidos de informe y he tenido diversas contestaciones en los pedidos de informe. Es la primera vez que llevo un tema a la justicia penal. Y entiendo que, y aparte así lo entendió la gente que me asesoró, que había que llevarlo porque nosotros, frente a presuntas irregularidades como se dan en estas situaciones, no podíamos evitar poner en conocimiento a la justicia para que tomara las medidas que entienda correspondientes. Y lo mismo le pasa a los ediles. Es una cuestión de responsabilidad de los ediles, porque al final del día el Tribunal de Cuentas nos controla a todos en la función pública, también a la Junta Departamental, y no podía haber sido evadida como fue evadida intencionalmente en todos estos procesos. Para que la gente vaya entendiendo, el dinero utilizado en estas licitaciones abreviadas era dinero ya destinado para otros programas que dejaba el gobierno departamental de Coutinho. Así Así es, estaba destinado a otros programas. En realidad no solo estaba destinado a otros programas, sino que el dinero que estaba destinado para finalizar, por ejemplo, la obra de la Valle Berris era mucho menor porque el planteo que estaba hecho en el proyecto era un planteo de alrededor de 30 millones de pesos y sin embargo esta intendencia resuelve llevarlo a un planteo de 100 millones de pesos. ¿Son fondos de desarrollo del interior? Son fondos del PCR. Ese es otro tema que tiene la Valle Berris, ¿no? La Valle Berris tiene un tema muy importante. Los fondos que se destinaron para hacer esa avenida, que le terminó saliendo 5 millones de pesos cada kilómetro a todos los salteños, lo pagan los productores, porque lo pagan a través del impuesto al patrimonio, de lo que debería haber sido destinado para la caminería rural. Se resuelve volcar todos esos recursos ahí e incluir recursos del FDI ahí. Por lo tanto, no entendemos tampoco por qué esa medida que sacaron ahora, una resolución de no circular con camiones con carga, cuando en realidad quienes pagan eso... Llegaron de todas maneras a algún planteo junto a los productores, ¿no? Pero quienes pagan eso son los productores. Entonces el destino ahí de vuelta se vuelve a cuestionar. ¿El FDI no debería de intervenir si es que ya había destinado dinero para una cosa y se están invirtiendo en otra? El FDI en realidad no tiene nada que ver con la licitación. Esto es un tema legal. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es... Pero si hay dinero volcado que se redireccionó en otro tipo de emprendimiento, ¿no? Yo en ese caso, para separar los temas, me gustaría, porque además soy muy crítica con el tema de que con la manera y los criterios que está haciendo el FDI, tendríamos que hablar de los 70 millones de pesos que le volcó a la Intendencia de Salto el FDI en el mes de enero para los inundados y que no se vieron. Si no está controlando eso, mucho menos va a estar controlando estas cosas. Alguien, diputada, puede decir, y bueno, ya en algún momento ya lo hablábamos, y en la visita y en el reencuentro con el senador Coutinho también explicó algunos datos, pero alguien puede estar diciendo, bueno, ustedes también a través de fideicomisos pedían dinero que después no se vieron en obra. Eso es una mentira. Primero que los fideicomisos tienen un órgano de contralor, que ya lo explicó Germán Coutinho cuando vino acá, y lo explicó, lo trajo todas las cosas que si yo sabía que íbamos a plantear eso, también las volví a traer, porque cada una de las obras fue certificada y cada una de las obras fue hecha, y lo que se tuvo que cambiar se cambió, y las decisiones que se tomaron en ese momento tenían 3 contralores y 3 auditorías. Y por algo, la auditoría que se hizo, que nos dejó muy tranquilo que esta intendencia hiciera auditoría, no llegó a ningún resultado de todo lo que se dijo públicamente. Entonces, esas cosas hay que decir. Hasta ahora sin novedades, ¿no? Bueno, sin novedades. De acuerdo a nuestra información, no es sin novedades. Es un silencio... es con novedades es un silencio que sirve a quienes lo hacen. Porque en realidad dijeron muchas cosas que no solo no pudieron probar, sino que todos sabían que eran mentiras. Entonces lo que intentaron fue dilatar en el tiempo y poner a más gente en el ruido. Pero lo que hicieron fue una campaña tremenda de desprestigio y de mentira, que después resulta que ahora todo se diluyó en el tiempo, porque todo se sigue investigando. Mira, yo acá tengo una investigación concreta. Esta es la administración actual. Fracciona licitaciones, tiene problemas gravísimos de irregularidad. Vos me preguntabas a quién benefició, yo te digo a quién perjudicó. Seguro perjudicó al pueblo de Salto, porque el pueblo de Salto en 1 año y medio de esta gestión no ha visto obras, porque el FDI y la caminería rural no fueron destinados como correspondía, y porque además
los recursos no se ven en ningún lado porque se están haciendo obras fastuosamente caras y entregando, por ejemplo, licitaciones por 30 millones, $1 millón por encima de lo que cotizan otras empresas. Pero por lo tanto, ¿quién es el perjudicado? Y es alto. Pero lo conversábamos al comienzo, diputada, el hecho de que esté por encima de lo que cotizan otras empresas no es ilegal, lo pueden Pero hacer. yo soy muy clara cuando hablo, Jorge, vos sabés bien. Yo estoy hablando de que descartaron a las empresas más baratas. No estoy hablando de que perdieron la licitación. Las descartaron. Y agregan elementos en los expedientes para descartar a las empresas más baratas. Y estas empresas recurrieron y están en juicio con la Intendencia de Salta. ¿Eso quiere decir que la Intendencia decidió a quién dárselo? Sí, desde nuestro punto de vista eso está claro. Y está claro, la Intendencia decidió a quién darle la obra. Nosotros la denuncia que hacemos son dos cosas. Tiene que ver con el fraccionamiento con irregularidades, ilegal, porque en realidad no se podía haber fraccionado, y las denuncias de direccionamiento que tiene el otorgamiento de estas licitaciones. Y el direccionamiento, no lo digo yo, lo dicen las propias empresas que presentan las denuncias sobre las cuales la Intendencia casualmente no se expide. No se expide. ¿Cuántas empresas serían las que estarían haciendo estos reclamos? Todas las empresas que se presentaron en estas licitaciones, todas reclaman, porque en realidad entienden que hubo direccionamiento. Nosotros lo que queremos es que esto se investigue. La justicia lo está investigando, de hecho ya está en instancia de presumario. La Junta Departamental hoy lo acaba de votar y lo envía a Montevideo para análisis del Tribunal de Cuentas. Esto en realidad es muy grave porque estamos hablando de que se otorgaron por 30 millones más, pero estamos hablando de que se otorgaron 80 millones de pesos de recursos de todos nosotros, de todos los salteños, en una maniobra que terminaron haciendo en 2 meses y medio, cuando en realidad cualquier licitación pública todos sabemos que lleva no menos de 9 meses o un año. La respuesta es el querer, no sé si realizar un trabajo de inmediatez, podría ser el término a utilizar. No es válido de todas maneras que a usted le digan, bueno, lo hicimos de esta manera porque queríamos que los trabajos se hicieran lo más pronto posible. Pero no es legal, no es válido y no es legal. Nosotros no podemos permitirnos intentar ser un departamento serio cuando estamos trabajando, porque además yo pedí información sobre 6 licitaciones y las 6 son presuntamente irregulares. No pedí sobre 200 y 6 salieron mal. A ver si nos entendemos. ¿Es el total de las licitaciones? El total de las licitaciones que pedimos tienen presuntas irregularidades. Entonces, ¿quién me garantiza que todos los procesos de compra de hoy que está realizando la Intendencia se están haciendo regularmente y con las normas como se tienen que hacer? A ustedes también tenemos muchas denuncias. ¿No? Le plantearon algunos procesos de compra. Nosotros no tenemos ningún caso de fraccionamiento de licitación. A nosotros nos intervino el Tribunal de Cuentas todo el tiempo en cuanto a nuestras licitaciones. Cada observación que teníamos, nosotros trabajamos en levantarla. En este caso trabajaron en evadir el Tribunal de Cuentas. A ver si entendemos la diferencia. O sea, una cosa es que vos estés controlado y que te observan y vos mejores lo que te observado. Y otra cosa es que vos digas, no, mejor que no vaya al tribunal. Vamos a hacerlo así porque así no va al tribunal. Demoramos menos, hacemos todo rapidito, otorgamos lo que queremos, porque en definitiva eso es lo que surge de los 6 expedientes que nosotros los analizamos y los analizamos mucho, con detenimiento y con muchos técnicos que saben de obras y que saben jurídicamente de lo que estamos hablando. ¿Cuál sería la razón, más allá de lo que le contestó la Intendencia? Para usted, ¿cuál es la razón? Yo creo que accionar así. ¿Desconocimiento? Ya vemos que no. No, desconocimiento. Si le contestan eso. No, desconocimiento no hay porque ellos acá me explican. Es una barbaridad. Esta contestación es horrorosa, porque me dicen porque estábamos apurados, ¿no? Entonces, desconocimiento, aparte no hay desconocimiento, porque todos los que intervienen en estas licitaciones son las máximas jerarquías de la Intendencia, la mayoría de ellos son profesionales y varios de ellos han participado en otras licitaciones. Entonces, ninguno de los que estaba ahí puede decir que desconocía. Pero además, y yo quiero dejar esto bien en claro, esto no es una cuestión de los funcionarios. Acá uno revisa y son las jerarquías. Es una decisión política. Esto es una decisión política, es alguien que agarró los expedientes y andaba con ellos y no me pueden decir que no se dieron cuenta cuando los fraccionaron, porque cuando uno mira los expedientes son hechos el mismo día. ¿Podemos mostrarlos a esa cámara? Y si querés, yo ahí subrayé. ¿A cuál? ¿A la de Jonah? Ahí. ¿Qué es lo subrayado?
Acá, como ven, es un expediente seguido del otro. Y si vos te animas a leerlo subrayado... A ver si me da la vista. Si te animas a leer lo que subrayamos. Licitación abreviada, compra aditivo estabilizante de suelo tramo 50, dice. Sí. Punto 6. Sí. Colonia Rubio. Sí. El primero. El segundo dice licitación abreviada, compra aditivo estabilizante de suelo tramo 50.2, Colonia Rubio. Ando bien en la vista, ¿eh? El tercero dice licitación abreviada, compra aditivo estabilizante de suelo, tramo 50.5, Colonia Rubio también. Y ahora si querés, si me haces el favor, lee las 3 fechas de inicio del expediente. La primera es 9 del 12 del 2015, la segunda 9 del 12 del 2015 y la tercera 9 del 12 del 2015. El mismo día se hizo todo. Si querés, si tenés más vista, lees la hora también, con 10 minutos de diferencia. Ajá. ¿Qué es lo que implica eso entonces? Fraccionamiento, claramente. Esto es imposible. Pero ellos aceptaron de que lo hicieron. Bueno, lo van a tener que seguir respondiendo en los órganos que corresponden. Porque eso es lo que puede llegar a sorprender a la gente, diputada. Bueno, la diputada está denunciando algo que desde el gobierno departamental dice, nosotros lo hicimos y asumimos la responsabilidad. Bueno, no asumen la responsabilidad. Lo han contestado sin asumir la responsabilidad, lo han contestado casi graciosamente. Lo hicimos porque estábamos apurados. Esto no, la responsabilidad la asume cada uno de los que firmó. Y esos son los que van a tener que asumir las responsabilidades civiles, penales y todo el tipo de responsabilidad que tenga esto. Seguro administrativa las tiene. El tema es que la mayoría de los que firmaron ya no están en la intendencia. Ajá, es de los que se fueron. Exactamente, varios de ellos. ¿Qué interpretación o qué lectura hace después de denunciar esto en un gobierno departamental? Yo primero que nada tenía la obligación de hacerlo, porque en realidad uno no puede conocer estas cosas y quedarse con el material en la casa y hacer un discurso político y hacer como muchas veces nos hicieron a nosotros de salir a decir cosas que no son. Yo tengo documentación, presenté 1.200 hojas, todos los expedientes, presenté los análisis, presenté un análisis jurídico del doctor Fulvio Gutiérrez, que es especialista en derecho departamental, que todos lo conocemos, que fue asesor de gobiernos departamentales, y creo que Salto se merece una respuesta, porque no estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de 80 millones de pesos en total. Estamos hablando de que la Intendencia de Salto no está dando garantías en los procesos de compra, algo que por más que hablaron un montón de cosas en nuestra administración, nunca nadie hizo una denuncia de esta naturaleza porque esto nunca existió. En nuestra administración jamás se fraccionó ni se direccionaron licitaciones. Es muy grave esto que está pasando. Entonces, lo que necesitamos es que nos respondan y lo que necesitamos es que se hagan responsables y lo que necesitamos es que se corrijan los procesos y que no se vuelvan a hacer. Esta denuncia está ante el crimen organizado, ¿no? Sí, esta denuncia está hecha penalmente y está hecha en la Junta Departamental, que bueno, la Junta ya la tomó como propia. Pero usted le ganó de mano, lo denunció primero y después la denunció a continuo de usted. Yo no hablaría así. De ganar. No hablaría así porque en realidad yo creo que esto es muy serio. Nosotros fuimos víctimas de una difamación donde durante más de un año se nos dijo, hasta que en el caso de Germán sobre todo, que fue tremendamente difamado, se dijo que le iban a sacar los fueros y lo iban a poner preso antes de fin de año del año pasado. Y eso lo recordamos todos, porque salieron hasta juntar firmas. Los que hoy, varios de ellos son dirigentes y directores de la Intendencia de Salto. Esas cosas no se pueden hacer con ningún ciudadano, y mucho menos con un ciudadano que tiene la responsabilidad, como tenía él, de tener la Intendencia de Salto y que es senador de la República y sido un hombre honesto y trabajador y que se mató por este departamento. Por lo tanto, nosotros, como no somos iguales, no actuamos de la misma manera. Nosotros hicimos una investigación y nosotros necesitamos respuestas y Salto necesita respuestas. Estamos hablando de mucho dinero que está utilizado de manera incorrecta y necesitamos que le respondan a los salteños porque además necesitamos que estas cosas no se sigan haciendo y hay que corregirlas. Se me está yendo el tiempo. Leía, diputado, a través de las redes sociales, los dimes y diretes que surgen, ¿no?, de la militancia en el fervor de la discusión, como luego, como consecuencia de que 2 de los militares o de las personas cercanas quizás... Militares. ¿Cómo? No, militares no. Militantes. Militantes. ¿Eso habrá sido un furcio? ¿Alguien lo podrá interpretar como eso? No, no fue la intención. 2 militantes no militares
cercanos a Coutinho, se habían pasado a filas del Partido Nacional, ¿no? Coutinho en su cuenta de Facebook dice exactamente esto que voy a leer. Nunca me alegro ni me va a alegrar que alguien decida retirarse del sector político al que pertenezco. Con todos tuve más experiencias y vivencias más lindas que las de las otras. Mi compromiso es jamás aflojar e intentar ser cada día mejor para seguir construyendo nuestro querido Vamos Alto. Por otro lado, Rafael Di Donato, hombre que integra el Gabinete de Lima, director de Tránsito, dice: al parecer a los blancos que estuvieron de Congreso, aire fresco, lindo nombre, desaparecieron nuevos militantes. También parece que eso cayó muy mal en tiendas del Vamos Alto. Hablan de traición a su líder y llorisquean por los rincones. Tienen razón, ellos fueron muy generosos con dichos señores. No quiero ser grosero, pero muchachos, les recuerdo que ser generoso con la plata ajena es fácil. Bueno, yo de Di Donato no voy a hacer ninguna apreciación, porque, bueno... ¿Y con respecto a los que se fueron? Sí voy a hablar de ese tema de que me preguntás. Porque además te voy a decir una cosa, no me parece que los demás tengan que opinar de lo que pasa en Vamos Alto, pero lo que pasa es que mucha gente del Frente Amplio, como no tiene escenario propio, si no nombra Vamos Alto, no lo nombra Germán, parece que no existe. Y eso va a pasar cuando yo me vaya a este programa. Vas a ver que todo el mundo dice lo mismo después en el portal de Facebook. Pero vamos al militantes que se fueron. Vamos al tema. Germán es un tipo que cree en la revolución política en muchos sentidos, y entre ellas es una persona que cree que a todo el mundo hay que darle oportunidades. Y cuando dio oportunidades, como en estos casos, mucha gente lo criticó dentro del Partido Colorado, entendiendo que en realidad había gente que no había que darle determinadas oportunidades. Pero por encima de todas las cosas, Germán, y todo lo que lo conocemos y sabemos cómo es un tipo que tiene esa manera de ser, que cree que todos somos iguales, que cree que todos merecemos las mismas oportunidades, y fue un tipo muy generoso en dar oportunidades. Pero tan generoso en dar oportunidades que muchos de nosotros somos los que somos gracias a Germán. Yo quizás en otras filas partidarias hubiese sido y hubiese seguido siendo la tercera suplente de una lista muy larga de gente que pretendía llegar, por ejemplo, a la Junta Departamental. Sin embargo, Vamos Alto, con la conducción de Germán, ha sido un sector revolucionario en dar oportunidades. No le pregunta a nadie qué formación tiene, no le pregunta a nadie de si viene con doble apellido, si tiene dinero o no tiene dinero. Y dio oportunidades. Y a veces cuando se da oportunidades se acierta, y por suerte Germán ha tenido muchísimos aciertos, y a veces no. Entonces cada uno toma el camino que tiene que tomar. Yo no voy a hablar mal de mis ex compañeros. Creo que ahora viene y no lo he hecho nunca. A veces acierta, y a veces se desacierta. Y bueno, pero es parte del accionar. Y los compañeros, ex compañeros de nuestra agrupación, pero conocidos nuestros, tomaron otra decisión. Y bueno, nosotros seguimos con un proyecto político, estamos muy motivados. Germán en estos días ha vuelto de alguna manera a la cancha. Es la mejor persona que nosotros entendemos puede conducir los destinos de nuestro departamento. Estamos muy motivados con eso, estamos muy contentos. Y ha dicho que va por la intendencia. Vemos de vuelta que tenemos futuro en un proyecto que no lo tendríamos si no estuviera él, porque muchos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no estaría ni siquiera en la actividad política si a mi sector no lo condujera él. Diputada, ya para ir cerrando, días pasados leíamos en un matutino local un artículo en donde usted en primera instancia escribió algo sobre Volvé Germán, algo así, si mal no recuerdo el título, pero después un artículo en donde detallaba las políticas sociales instrumentadas por la pasada administración. Hoy un edil del Frente Amplio, un joven edil del Frente Amplio, le intenta dar una especie de lección sobre lo que son las políticas sociales, argumentando que políticas sociales no es el boleto a 6 pesos que ustedes tenían, me refiero a Diego Fagundes, edil del Frente Amplio, y diciendo que lo que sí se proyectó durante el gobierno de Fontisiella, que da a entender eso, es lo que deberían de tomarse como referencia al momento de hablar de políticas sociales. ¿Ustedes siguen insistiendo en que el gobierno de ustedes apuntó a no solo a desarrollar políticas sociales, sino que hizo partícipe a la gente?
Nuestro gobierno, el gobierno de Germán, fue revolucionario en cuanto a medidas sociales. Y el boleto a 6 pesos, que en su momento ahora todo el, se va a 15. y va a seguir aumentando con este gobierno, pero no tengan dudas, pero que todo el mundo nos criticó y se opuso al boleto a 6 pesos. Después, en la campaña electoral siguiente, todo el mundo decía que le iba a poner a 6 pesos y mintieron. Porque este intendente actual mintió, dijo yo, y lo firmó, y lo escribió, y lo dijo, y puso, y después no lo cumplió. A nosotros también nos costaba tener el boleto a 6 pesos, pero ¿sabe qué? Nosotros con el boleto a 6 pesos vendíamos 3 veces más boletos de lo que vende hoy, de vuelta a la Intendencia de Salto, y hoy la Intendencia está reconociendo un déficit de 78 millones, y nosotros teníamos un déficit de 40 en el boleto. Entonces, ¿cuál es la medida acertada? Nosotros le transmitíamos el dinero, se lo volvíamos a dar a la gente al pagar 6 pesos. Y ese dinero se redistribuía en todos lados. Y no lo digo yo. Naciones Unidas vino, y yo supongo que muchos se recordarán, y si buscan para atrás, Naciones Unidas vino a Uruguay y dentro de los proyectos de boleto social hizo un análisis del proyecto de boleto social de Salto, cuando en ese momento en Brasil, si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo porque dirigía la unidad, entonces me acuerdo porque tuve reunión con esa gente, cuando en Brasil las manifestaciones daban vuelta a los ómnibus, no sé si ustedes se acuerdan, porque habían decidido aumentar el boleto. ¿Y por qué eran esas manifestaciones? Porque habían decidido aumentar el boleto y la gente... Es parte de la equidad social y de las políticas sociales mundiales el traspolar la economía del bolsillo de cada individuo a lo que tiene que ver con el transporte urbano. ¿Y sabe qué más? Es parte de las políticas de género. Por lo tanto, yo no le voy a dar clase a un edil de Fonticiella de políticas sociales, porque realmente el gobierno que hizo Germán y que nosotros tuvimos la suerte de ser parte de ese equipo fue revolucionario en medidas sociales y hoy la gente las extraña. La última, y cierro porque estoy pasadísimo de tiempo, le pido disculpas a mis compañeros, pero la última pregunta, no quiero, antes de pedirle a la diputada, sin preguntarle, ¿tiene responsabilidad la Intendencia de Salto en el conflicto de Somicar? Yo creo que ¿Cuál es la visión que tiene usted? Creo que el papel que está haciendo el intendente es lamentable en el conflicto, para empezar. No debería haber intervenido de la manera que intervino. Porque lo que pasa es que el intendente ve una cámara y vio que había cámaras en el frigorífico y fue. Porque vamos a ser claros, estamos realmente, vamos a ponernos en lo que tenemos que ponernos. Vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar. El intendente tiene esa necesidad de desvío comunicacional y lo hace. Acá el conflicto es muy serio y las partes van a tener que solucionarlo. Y el intendente poco está abonando a esa situación. Yo creo que la está complicando. Al haber dado en comodato. Y bueno, esa pregunta sería para Fonticiella, no para mí. Porque fue el que lo hizo. Yo me opuse. Yo era edil. Sí, se lo recordaba al dirigente de PCNT. Cuando se discutió en la Junta Departamental, la oposición suponía la cantidad de años, por sobre todas las cosas. Nosotros advertimos que esto era un grave problema que se estaba comprando el departamento. Gracias. Y de todas maneras, cuando asumimos, lo que trabajamos fue para que el frigorífico funcionara, porque ese frigorífico al final del día, hoy se discute si por el tema de los trabajadores, pero al final del día está abierto gracias a Germán Coutinho. Y eso no lo puede negar nadie. Gracias, diputada. Gracias a ti. Con ustedes el reencuentro el próximo jueves a partir de la hora 21. Buen fin de semana.